Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar primero con tres invitados de lujo realmente, uno acá, dos en Estados Unidos, para discutir sobre lo que van a ser las elecciones en Estados Unidos, que se van a realizar la próxima semana. Y es una elección que interesa no solamente a los estadounidenses, sino a todo el mundo, porque estamos hablando de uno de los países es el país más influyente y obviamente la definición política que se vaya a dar allí va a tener su repercusión en lo que está pasando en el mundo y en lo que está pasando en la región. Y también ustedes saben que en Paraguay hay algunas teorías sobre lo que podría pasar si hay un cambio de signo político en la Casa Blanca. Vamos a estar hablando con una persona que está trabajando en la campaña del Partido Republicano, con otra persona que está en la campaña del Partido Demócrata. Y está conmigo acá en el estudio Jorge Coas Thompson, es analista de política internacional. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, para vos, para José Félix y Susana y la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Bueno, ya les cuento, estamos nosotros en comunicación internacional con Susana Mendoza. Ella es ex representante legislativa Contralora Financiera del Estado de Illinois. Ella está en la oficina del Contralor de Illinois, pagan las cuentas del Estado, monitorean los fondos del Estado demócrata. Y ella está en la campaña demócrata. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes esta noche. Y estamos también con José Félix Díaz. Él es abogado, es analista político, ex miembro de la Cámara de Representantes de Florida, del Partido Republicano. José Félix, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar con algo muy básico y le pido que me tengan paciencia porque la pregunta puede ser casi infantil, pero en Paraguay nosotros elegimos con voto directo y el que tiene la mayoría simple se convierte en presidente de la República. Estados Unidos tiene un sistema bastante diferente, hay un colegio electoral y no necesariamente el que tiene la mayoría de los votos populares es el que termina en la Casa Blanca. José Félix, ¿podés explicarnos de manera resumida cómo funciona este modelo en Estados Unidos? Seguro, yo cuando fui a la Facultad de Derecho estudié la ley constitucional, así que esto es perfecto para mí. El colegio electoral es un proceso, no es un lugar. Y los padres fundadores de los Estados Unidos establecieron en la Constitución, en parte, un compromiso entre la elección del presidente por votación en el Congreso y la elección del presidente por votación popular de los ciudadanos calificados. El proceso consiste de una selección de electores, la reunión de esos electores donde votan para presidente y vicepresidente y el recuento de los votos electorales por parte del Congreso. Así que por cada miembro del Congreso hay un elector en este colegio. Así que hay 538 electores en los Estados Unidos y para ganar la presidencia uno necesita por lo menos 270 votos electorales para ser elegido como presidente. Es un sistema complicadísimo, pero ha trabajado por muchos años y creo que la razón por cual funciona es si fuera solamente por el voto popular, estados como la Florida y California y Texas tuvieran casi todos los tiempos de los candidatos, pero para los otros estados más pequeños, New Hampshire, Arizona, North Carolina, si uno quiere que su voto cuente, entonces este sistema sí trabaja. Perfecto. Susana, me gustaría arrancar ya con cuáles son las diferencias, sobre todo te pido un público como el nuestro que no entiende a lo mejor los detalles de las internas de los partidos. ¿Cuál es la diferencia, según tu opinión? Obviamente vos estás en el Partido Demócrata, entre una Kamala Harris como presidenta y un Donald Trump como presidente. ¿Cuál es la diferencia más importante? Pues en mi opinión la diferencia es enorme. Tenemos un contraste muy concreto entre los dos, no nada más los dos partidos, pero también los dos candidatos. Del lado de nuestra candidata tenemos una persona que fue una fiscal general, porque recuerden que no nada más ha sido vicepresidenta, pero también era una fiscal general para el estado en el estado de California. También fue una senadora estatal, pero como fiscal general.
ella se dedicó a meter a la cárcel a criminales que rompieron leyes federales. Del otro lado del partido tenemos a un criminal que ha roto 34 leyes federales y ha sido convicto por eso mismo. Así que es un contraste bastante fuerte entre estos dos candidatos a nivel de los que rompen la ley y los que enforzan la ley, y nuestro partido ha sido los de la ley. También tenemos una candidata que tiene un plan para el público, cambiar la página de todos los ataques personales, de la división que ha hecho este presidente, expresidente más bien Trump, hablando de lo peor que está pasando en el país, que el país se está yendo al infierno. Es una candidatura basada en pura división y lo negativo. En cambio, la vicepresidenta Harris tiene una visión para el tipo de país que queremos ser, volver a recobrar la reputación no nada más entre los estadounidenses, la gente que quiere ver lo mejor de nuestro país, que creemos que el Estados Unidos es la mejor idea que se ha creado en el mundo, donde cualquiera puede venir y con ganas y trabajando puede salir adelante, como hicieron mis papás y tantos otros inmigrantes. Una visión positiva para el país en contraste con una visión muy negativa. Ella tiene planes para volver a crear una clase media en este país que básicamente se ha desaparecido, y ayudar a que la gente no nada más pueda sobrevivir, pero más bien que puedan salir adelante, que nuestros jóvenes tengan buena educación, que tengan trabajos que logren poder ver por todas sus familias y no tengan que tener 5 trabajos como hoy en día algunas familias tienen que hacer. Tiene ella, como digo yo, plan para recobrar no nada más ese sentido de ser un patriota americano aquí en este país, pero que el resto del mundo vuelva a respetar a los Estados Unidos, que hemos perdido el respeto. De hecho, la gente se burla de nuestro país, que qué pasó con Estados Unidos. Lo que pasó fue el presidente Trump. Él ya sabemos lo que nos trajo una pandemia que manejó terriblemente. Eso causó más de 1 millón de muertos en Estados Unidos. También vimos la deuda más de triplicarse en este país. Vimos una insurrección. Básicamente trataron de sacar al gobierno el 6 de enero. No nada más lo vimos nosotros en Estados Unidos, sino ustedes también, todo el mundo lo vio. Vimos lo peor de Estados Unidos en ese día por el liderazgo o falta de liderazgo del presidente Trump. No queremos regresar a esos días del pasado, y sí es un peligro realmente para el país y para la democracia el volver a darle el poder a ese señor. Perfecto, Susana. José Félix, bueno, fuerte lo que decía Susana, por un lado alguien que perseguía delincuentes, por el otro lado un delincuente. Bueno, quiero escuchar la versión de un republicano. ¿Cuál es la diferencia entre Trump presidente o Kamala Harris presidenta? Gracias por la oportunidad. Sí, fue bastante fuerte, pero estamos acostumbrados a ese tipo de conversación aquí en los Estados Unidos. Yo creo que la mayor diferencia entre la candidatura de Donald Trump y Kamala Harris es la experiencia. Como Susana mencionó, Donald Trump ya fue presidente y realizó un trabajo bastante importante y bueno. Y si no fuera por la coronavirus, que no creo, yo no creo que fue que la trajo, pero si no fuera por la coronavirus, yo creo que lo hubiera terminado su mandato y hubiéramos podido ver qué era el curso de su presidencia. Durante su presidencia, los Estados Unidos vieron una economía muy fuerte. No teníamos guerras mundiales, no estábamos involucrados en la política exterior, algo que creo que el Partido Republicano se ha dedicado en los últimos años para preservar un mundo que está en paz, pero que los Estados Unidos no se están metiendo en todo. Yo sé que viajando mucho por Sudamérica, creo que ningún país quiere que los Estados Unidos los pise. Así que creo que ese es el tipo de presidencia que quiere Donald Trump. Y cuando viene el mundo latino, yo creo que los temas migratorios van a ser muy importantes para distinguir las dos candidaturas. Hemos visto durante la presidencia de Joe Biden, donde Kamala Harris es la vicepresidente, que los temas migratorios están muy complicados. Hemos visto una migración irregular, bastante grave, donde hay miles y miles de personas cruzando la frontera todos los días.
y eso perjudica a la seguridad de este país, y es algo que creo que ha sido muy importante para algunos de los estados péndulos. Creo que vamos a hablar sobre ellos y las encuestas que estamos viendo en esos estados, pero en Arizona y otros estados esos temas son importantísimos. A ver, Susana, hay dos temas que se mencionan siempre en la campaña y quiero que nos expliques claramente cuál es la posición de la candidata Kamala Harris. El primero tiene que ver con el tema de la migración. ¿Cuál es su posición con respecto a los miles de migrantes que hoy están en Estados Unidos, muchos de ellos en condición irregular? Y lo segundo, el tema del aborto, que también aparece permanentemente. Sí, bueno, en el primer tema, Kamala Harris, ella cree que la diversidad de nuestro país es un beneficio y cree que personas como, digamos, mis padres que emigraron de México fueron algo positivo para el país. Ahora ellos tienen una hija que es la latina de rango más alto en el estado de Illinois, con solo una generación de diferencia. Eso es la promesa de Estados Unidos. Entonces, personas como mis padres son personas positivas y como millones de otros inmigrantes también. Y ella quisiera ver una posibilidad para que muchas personas que han estado aquí trabajando, aportando a la economía, realmente ayudando a que los precios se mantengan bajos, porque son los inmigrantes los que trabajan en la agricultura, son las personas que, si no queremos pagar $8 por una docena de huevos, entonces tenemos que legalizar a estas personas y ayudarles a tener la manera de formar parte oficial de este país. A la misma vez, ella cree que es muy importante controlar la frontera. Y de hecho los demócratas, creo que es muy importante recalcar que los demócratas habían trabajado conjuntamente con los líderes del Partido Republicano, ni siquiera fue hace mucho, y ya tenían un plan concreto. Iba a ser el plan más duro de control para la frontera, para evitar que la gente llegara sin ningún tipo de control. ¿Y qué pasó? Donald Trump les pidió a los republicanos que no votaran por la propuesta, que no votaran, que no apoyaran la propuesta. Y gracias a esa petición del expresidente es que no tuvimos la posibilidad de pasar una ley muy completa, bipartidaria, que pudiera poner controles mayores en la frontera. Así que hay un poquito de misinformación ahí, ¿no? De que la gente dice una cosa pero realmente hace otra. Para ellos, en vez de querer solucionar el problema de la migración a este país o de la frontera sin control, en vez de solucionar el problema, prefieren tener el problema para poder correr en esta elección con un problema que hay que solucionar, que ya había la solución, ¿no? Entonces, es la política de ambos lados. Se podría decir que los demócratas nos pueden acusar de similares cosas y los republicanos igual, pero la verdad es que los que vienen perdiendo son las personas. Y las que sí hemos perdido muchísimos derechos, para entrar a la segunda pregunta, han sido las mujeres a nivel nacional, que hemos perdido gracias a que Donald Trump fue el que escogió a 3 judiciales, así se dice, a 3 miembros de la Corte Suprema para precisamente quitar la protección o derecho al aborto y a muchos diferentes tipos de asuntos médicos que tienen que ver con la reproducción sexual de las mujeres. Entonces, los derechos reproductivos de las mujeres en este país. En el estado en que yo vivo, Illinois, se ha convertido en el estado donde vienen de todos diferentes estados para tener acceso no nada más al aborto, pero también a cosas como asistencia reproductiva para aquellas familias que quieren tener hijos, que no pueden tener hijos y que necesitan asistencia de tratamientos de fertilidad. Aún ese tipo de tratamiento ahorita está en peligro porque hay determinados estados donde han 100% quitado el derecho al aborto y también conjuntamente los doctores tienen miedo tan solo de hacer tratamientos de fertilidad también porque se pueden llegar a perder su licencia y muchas cosas están bajo bajo los ataques del Partido Republicano, en efecto del vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia y también del presidente Trump. Kamala Harris, toda su vida y toda su carrera política o en gobierno
electoral, ella ha luchado para proteger los derechos de las mujeres, a que nosotras mismas decidamos qué es mejor para nuestro cuerpo. Ningún hombre debe tener el derecho bajo lo que yo hago con mi cuerpo, y mucho menos ese hombre, Donald Trump, no debe tener ningún derecho de decidir, y nadie en el gobierno debe decidir qué es lo que hace una mujer con su propio cuerpo, especialmente en algo tan serio como el aborto, que no estamos hablando del aborto porque tuvimos relaciones sin protección, sino una mujer puede tener un embarazo peligroso, puede morirse desangrada, pero aún así los doctores en algunos estados no pueden ayudarla y van a morir más mujeres y se van a ver, de hecho, más abortos más peligrosos por las acciones del presidente Perfecto. Trump. Así que las mujeres demócratas, republicanas, independientes de cualquier partido, ahorita lo van a pensar muy en serio, y creo que cruzaron una ley, más bien cruzaron una línea roja que nunca debieron cruzar, en un tema que es muy personal, es un tema muy privado, y es un tema que las mujeres pueden tomar las decisiones por sí mismas, y creo que van a hacer más bien su enojo en esta decisión que tomó el presidente, la van a hacer muy clara el día de las elecciones. Bueno, perfecto, Susana. José Félix, ¿cuál es la posición del presidente Trump sobre el tema migración? ¿Qué es lo que proponen? Vos sos descendiente, entiendo, de migrantes, ¿no? ¿Cuál es la posición que tiene el partido y sobre todo una futura administración de Trump? Sí, yo soy muy orgulloso de ser hijo de padres cubanos. Nací aquí en los Estados Unidos, pero si no fuera por este gran país, nuestro cuento sería muy diferente. Así que yo sí soy una persona que apoyo la migración correcta, legal, algo que este país siempre ha querido preservar. Yo creo que el Partido Republicano, que es un partido que tiene muchos inmigrantes que son miembros del partido, cree que hay un sistema que tenemos que preservar, donde uno tiene que aplicar y venir aquí en la manera correcta. Es un programa que hemos visto en el mundo entero. En Alemania hay inmigración irregular, en España hay inmigración irregular, en México hay inmigración irregular, y todos los países para la seguridad de su frontera necesitan asegurar que hay un sistema que es inteligente, y creo que eso es lo que cree el presidente Trump. Cuando él fue presidente, él por orden ejecutiva cambió muchas de las leyes para asegurar que cuando uno entrara a este país, la entrada era algo para asegurar que no tenían un récord criminal, que no eran personas que eran peligrosas para este país. En los últimos años hemos visto mucha gente entrar aquí que han llegado y han cometido crímenes violentos y groseros. Y hemos visto muchas gangas bien fuertes de Venezuela y de otros estados llegar acá y acabar. Así que lo que estamos esperando es un sistema más con orden, y algo que los estados van a poder a contribuir su dinero también para mantener esta frontera. José Félix, hay dos cuestiones rápidas, porque me voy a quedar sin tiempo. Si Trump llega a ser presidente, ¿cuál va a ser la posición con respecto a China? Ya en su momento él había planteado aumentar aranceles para los productos que vienen de China. Ahí hay un enfrentamiento que se mantiene. ¿Cuál va a ser su posición con respecto a la guerra Rusia-Ucrania? 2 puntos concretos. Sin duda, ya lo ha dicho Donald Trump, que los aranceles van a subir. Él quiere preservar las industrias americanas, y está cansado de ver que China ha aumentado las aranceles para los americanos que están haciendo negocios allá. Así que creo que vamos a ver una posición más fuerte a la economía de la China. Sabemos que en sus 4 años Trump tuvo una relación muy buena con la China. No era algo que había amenazas o miedo sobre el futuro de China y los Estados Unidos, pero sí había un respeto que los dos presidentes uno al otro
conocían que el otro iba a ser fuerte si había alguna promesa que no habían cumplido. Cuando viene a Ucrania, también sabemos que Donald Trump y Vladimir Putin tuvieron momentos difíciles. Yo creo que el Partido Demócrata le gusta pintar el cuento como si eran mejores amigos, pero no lo fueron y no lo van a seguir siendo. Yo creo que Trump reconoce la importancia de Ucrania y que no la podemos abandonar completamente, pero tampoco él quiere regalar miles de millones de dólares sin saber cuál va a ser el fin y el propósito de una guerra que parece que nunca va a terminar. Creo que estos dos países van a ser los más importantes para los Estados Unidos para la próxima década, y creo que el Partido Republicano tiene un récord muy fuerte de ser responsable en lidiar con los dos países. Solo cortito, digo, para el señor Trump, Rusia invadió Ucrania, o sea, no hay ninguna discusión al respecto, ¿o sí? No hay ninguna duda que Rusia invadió a Ucrania. Perfecto. Susana, el caso de Israel y esta situación que se está viviendo hoy en Medio Oriente, si Kamala fuera presidenta, ¿cómo manejaría esto que hasta el momento, digamos, los intentos del presidente Biden no han tenido precisamente buenos resultados? Bueno, Kamala Harris ha sido muy clara que Israel ha sido y seguirá siendo nuestro aliado más importante en esa región del mundo. Sin equivocación, ella ha dicho que vamos a seguir apoyando a Israel. Necesitamos mantener la alianza y la amistad que hemos tenido hasta hoy día, que seguirá todavía con mayor fuerza. Eso que a nadie tenga la menor duda. Lo ha dicho y lo ha demostrado y lo seguiremos demostrando. También es importante recalcar que, en mi opinión, y yo creo que lo hemos dicho no nada más yo, sino nuestro partido, el presidente Trump él mismo ha dicho, no es de que se le acuse, sino que él mismo ha dicho muchas veces su admiración que tiene precisamente por dictadores como Putin, como el presidente de China, como el presidente de Norte Corea. De hecho, hasta se mandaron cartas de amor. Es un hecho que el presidente Trump es un peligro para nuestro país y para el mundo, de hecho, porque él ve a sus amigos y sus aliados como lo que nosotros consideramos hoy día nuestros enemigos. Ucrania fue invadido por Rusia. No hay duda de eso, pero sí tenemos muchísima duda en qué equipo está y para qué equipo juega el presidente Trump. Él ha hecho muy claro que cuando él llegue a ganar, si es que ganara, él va a terminar esa guerra en Rusia y Ucrania, y lo va a hacer básicamente dándole lo que él quiere a Putin. Creo que nadie tiene duda de eso. Y cuando el señor dice que va a hacer algo, hay que creerle. Cuando él dice que no quiere a los inmigrantes, hay que creerle. Cuando dice que admira a Putin, hay que creerle. Cuando dice que admira al presidente de Xi Jinping y admira al presidente de Corea, Kim Jong-un, hay que creerle. Es un admirador de dictadores y por lo mismo es que es un peligro a la democracia de Estados Unidos. Yo diría a nuestra reputación, no nada más doméstica, sino internacional. Es un peligro a la democracia a nivel mundial. José Félix, te quiero preguntar algo que sé que es un poco complejo. En Paraguay hay mucho interés, no de todos los paraguayos, pero para la política interna hay una situación, digamos, complicada, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha sancionado al expresidente de la República de Paraguay, Horacio Cartes, calificándolo como singularmente o significativamente corrupto. Y ahí hay una sanción del Departamento del Tesoro contra las empresas de Cartes vinculadas, según el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, con el lavado de dinero y con el financiamiento de organizaciones terroristas. El señor Cartes es un mega empresario del cigarrillo y la denuncia es que sobre todo hay un gigantesco contrabando de cigarrillo
que aparentemente se convierte en moneda común para el crimen organizado. La pregunta es, si hay un cambio de signo político en la Casa Blanca, si el señor Trump se convirtiera en presidente, ¿cambiaría sanciones que tienen que ver con aparentemente políticas de Estado de los Estados Unidos? Porque en Paraguay hay como una fantasía de un sector de que esto puede ocurrir. ¿El señor Trump puede cambiar cuestiones como esta o esas son políticas de Estado y el señor Trump, digamos, no se metería en situaciones como esta? Bueno, creo que como mencionaste, la respuesta es compleja. El presidente de los Estados Unidos tiene mucho poder y puede dictar muchos cambios en la manera que el país se comporta. Como sabemos, el Departamento de Estado es un departamento perpetuo que tiene agencias que siguen en poder, no importa quién es el presidente. Así que si hay una investigación que llegó a una conclusión, sería difícil cambiar la posición del departamento, pero sin duda, con cada presidencia, cuando el presidente empieza su presidencia en enero, se cambia todo el liderazgo de todos los departamentos, incluyendo el Departamento del Estado. Y el nuevo grupo va a mirar a todas las decisiones de la administración previa para asegurar que todo está hecho correcto y no por razones políticas. Y yo la verdad que no sé mucho de lo que está pasando allá con el expresidente, pero si por cualquier razón la presidencia de Donald Trump llega a la conclusión que las sanciones existen solamente por razones políticas, es la que cambiaría. Pero yo no sé suficiente sobre el tema para saber qué están pensando en esta situación. Correcto. José Félix, ¿el señor Trump va a aceptar los resultados de las elecciones, gane o pierda? ¿O podríamos tener, digamos, un periodo largo de indefinición después de las elecciones? Bueno, mi miedo es que vamos a tener un tiempo largo de indecisión por culpa de nuestro sistema electoral. Ya sabemos que Pennsylvania, que va a ser uno de los estados más importantes y más clave para los dos partidos, no puede empezar a contar los votos ausentes hasta el día de la elección. Así que el mismo secretario de Estado de Pennsylvania ha dicho que él no sabe si van a poder tener los resultados el mismo día de la elección y eso va a complicar todo. Hemos visto en las últimas elecciones que los dos partidos, cuando pierden, empiezan a acusar el otro de trampa y sí hay trampa. Yo no creo que nadie cree que el sistema nuestro es perfecto, porque ningún sistema es perfecto, pero yo sí tengo fe en el sistema americano y el voto americano y espero que no haya ninguna trampa y que tenemos una elección limpia y que al fin de noviembre, cuando ya todo el mundo ha votado, que el partido que pierda reconozca al que ganó y que las instituciones de nuestro país sigan fuertes, porque no hay nada más importante para el futuro de los Estados Unidos que un sistema electoral limpio y reconocido por los dos partidos como limpio. José Félix, Susana, yo les agradezco muchísimo. Nosotros, bueno, estamos teniendo información de primera de parte de ustedes. Y por supuesto queremos que estas elecciones sean limpias, transparentes y que no haya dudas acerca de quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, que a todos nos interesa porque, digamos, las decisiones que toman allí normalmente terminan afectándonos a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ustedes, gracias muchas otra gracias vez por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, así teníamos el contacto con José Félix, abogado, analista político desde, digamos, el Partido Republicano, y Susana Mendoza desde el Partido Demócrata. Y yo me quedo ahora con Jorge porque quiero escuchar tu análisis, Jorge, de lo que fue esta charla. ¿Vos qué crees? ¿Que hay una diferencia muy grande si gana uno o gana otro? ¿Y cuál sería esa diferencia? Yo creo que hay ciertos puntos donde va a haber una diferencia significativa. Pero me gustaría empezar por algunos puntos de similitud. Sí. Nosotros hemos visto desde el primer gobierno de Trump que ha habido una tendencia
a manejar el tema del comercio internacional por medio de la imposición de aranceles aduaneros. El gobierno que viene después, que es el de Biden, no elimina estos aranceles, de hecho los profundizan, sobre todo respecto a China, llegando inclusive, en el caso de los vehículos eléctricos, a un arancel del 100%. Entonces, yo personalmente no creo, estando las cosas como están, que en el comercio internacional veamos una diferencia abismal. Lo que sí creo que vamos a ver es una diferencia de estrategia. Por ejemplo, en el caso de Kamala Harris, ella ha hablado de mantener los aranceles que empezaron con Trump y siguieron con Biden, pero concentrarse más en una estrategia diferenciada de subsidio a las industrias de alta tecnología, semiconductores, vehículos eléctricos, paneles solares, etcétera, que son las que tienen que competir con una China que tiene evidentemente malas prácticas de comercio internacional. Tiene subsidios, tiene una sobreproducción que vierte al mundo entero y de alguna manera distorsiona los mercados. Entonces, yo creo que la diferencia va a estar en la estrategia, pero no en la base. La base se va a mantener, que es proteger el sistema de producción norteamericano. Y con respecto a la posibilidad de que haya esto, digamos, ya del interés local, ¿no? Cambios en las políticas, por ejemplo, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro. La fantasía que tiene sobre todo el oficialismo colorado en Paraguay con respecto a la situación de Horacio Cartes. ¿Vos crees que eso, digamos, un presidente Trump puede hacer cambios, puede cambiar esas reglas? Él puede hacer los cambios, eso es indudable. Él tiene la autoridad para hacerlo inclusive por disposición directa. Ahora, Estados Unidos llegó a lo que llegó no por tener un personalismo tan acedrado que viene a cambiar todo lo que ocurre en el periodo anterior. Hay políticas de Estado y en este caso cuando hablamos por ejemplo de sanciones que tengan que ver con la corrupción, el crimen organizado, el lavado de dinero, etcétera, son puntos altamente sensibles para ellos y ellos no, el Departamento de Estado sobre todo no los toma a la ligera. Esas decisiones que se toman son decisiones muy pensadas y muy basadas en evidencia. Que muestren o no la evidencia es otro punto. Yo lo que no creo es que va a haber un cambio mágico una vez que el nuevo presidente sea juramentado y digamos al día siguiente eso vaya a cambiar. Podría, pero no son decisiones que se hayan tomado a la ligera, Luis, y realmente no sé cuál es la base sobre la cual las personas que creen que esto va a cambiar radicalmente lo dicen. Personalmente creo que son decisiones muy pensadas y muy consideradas antes de tomar una posición a favor o en contra. ¿Alguna vez dijiste, Jorge, que entre los líderes que vos considerás más peligrosos del mundo, uno de ellos es Donald Trump? ¿Mantenés eso? En algunos aspectos sí. A mí sobre todo me preocupa lo que él dijo respecto a la OTAN. Él manifestó públicamente que él eventualmente le invitaría a Vladimir Putin a invadir la OTAN si la OTAN no, o los miembros de la OTAN, que más allá de Estados Unidos, no cumplieran con los montos económicos a los cuales se han comprometido respecto al aporte a la OTAN. Básicamente, los países de la OTAN se comprometieron cada uno a tener como mínimo un gasto o una inversión de 2% del Producto Interno Bruto para gastos militares. Entonces, Trump tiene razón en lo que dice. Hay países que no lo han hecho, notablemente, por ejemplo, Alemania, un país sumamente rico. Ahora, la manera en que él dice que le va a invitar a un país que es adversario de la OTAN a invadir, a mí me parece una irresponsabilidad supina, Luis. Más sabiendo cómo actúa Putin. Putin, más allá de que a uno le guste o no su estilo de gobierno, es un hombre que calcula, es un hombre que piensa, es un hombre que mide, y si él se viera en una situación donde interpreta que el país que realmente sostiene a la OTAN, porque la OTAN no va a funcionar sin Estados Unidos, es capaz de atacar. Y eso yo lo considero de una gravedad extrema, Luis. Sería un ataque prácticamente contra todo Occidente. Si Estados Unidos no reacciona, nosotros no sabemos dónde para esto. Para cerrar, ¿puede ganar Trump? ¿Puede ganar Kamala? ¿Hay un 50-50 o vos crees que hay una tendencia a favor de alguno? Bueno, te voy a responder de acuerdo a lo que he visto en los últimos días. Recordemos que en las últimas 2 elecciones donde Trump participó, hubo un evidente subregistro de las
tendencias de voto hacia él en relación a lo que realmente sucedió. Él sacó mucho más votos en las elecciones de lo que las encuestas decían. Las encuestadoras se han abocado a tratar de corregir los errores metodológicos que provocaron eso. No sabemos si realmente encontraron los errores y los han subsanado. Entonces, si Trump en este momento está teniendo la pequeña tendencia a su favor que se ve en los últimos días, en los famosos estados pendulares, que es donde se va a decidir la elección, y si además de esa pequeña diferencia que ella tiene, que está dentro del margen de error, hay un subregistro importante, yo creo que él tiene bastante más del 50% para ganar. Gracias, Jorge. Un placer, Luis. Bueno, siempre se usa la figura de la persecución política cuando hay alguien que está acusado de algún delito y tiene algún cargo político. Pero en realidad la persecución política es otra cosa. Es cuando algunas personas, sean o no políticas, son víctimas de una persecución desde el Estado. Y vamos a hablar hoy de dos casos concretos, dos personas que están con nosotros. La ex senadora Katia González. Hola, Katia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, Cecilia? Mi respeto también y a la audiencia. La doctora Cecilia Pérez, la abogada Cecilia Pérez, fue ministra de Justicia. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Katia. Bueno, quiero ir directamente al caso. Cecilia, vos estuviste como ministra, en ese momento recibiste amenazas de gente del crimen organizado y fue una decisión política, entiendo, de la administración anterior, enviarte a un cargo diplomático fuera del país por una cuestión de seguridad. Sí, realmente fue más allá del contexto en el que se dio. Las recomendaciones eran que yo salga de Sudamérica, no solamente que me vaya del país. Y fue así que ni bien se resolvió el tema de la Fiscalía General, me designaron y me designaron como ministra, porque hubo muchas versiones de por qué yo no me iba como embajadora propiamente, que de hecho que no tuvo embajador la representación ante la OEA mucho tiempo. El tema era porque eso llevaba tiempo y era necesario apurar, o sea, la ida lo antes posible. Y cuando se produce el cambio de gobierno, retiran eso, es decir, suspenden, digamos, el servicio que tenías y volvés al país sin ningún tipo de seguridad. Así mismo, así fue. De hecho que yo entré en ese decreto de los 85, que sabemos que no todos volvieron y que mucha gente tuvo que negociar o pedir volver a quedarse porque fue así una decisión muy abrupta. Y otros que también sabemos que ingresaron, ¿verdad? Y siguieron ingresando. O sea, que la historia de que se buscaba optimizar recursos o mejorar el servicio diplomático realmente no era tal. Pero sí volví al país sin ningún tipo de custodio y me ocupé de gestionar eso por mi cuenta, mostrándole toda la documentación y el dossier que había. De hecho, había mucha gente que sabía, cuando se tomó la decisión, sabía por qué yo me había ido y bueno, no se hizo nada antes de que yo vuelva y que yo me mueva a gestionar personalmente eso. Bueno, y después de que vos presentaste todo eso, ¿cambió la situación? Y al mes y medio sí recibí apoyo y me repusieron la guardia. Enseguida me vas a contar esto del hackeo, el intento de hackeo de tu teléfono. Katia, hasta el momento la Corte no responde en la presentación que hiciste en contra de lo que fue tu destitución, entre comillas, del Senado. Sí, efectivamente. Bueno, el cuarto urgimiento, pero a mí me gustaría, Luis, detenerme un poco en este tema de la violencia política, porque creo que es oportuno poner en el debate y la consideración pública un tema que no es menor. Los cartistas y sus aliados son talibanes políticos. Son odiadores de mujeres y creo que en este contexto político somos las mujeres las que más estamos siendo afectadas por una serie de ataques teledirigidos que tienen todo un esquema. El dejar desprotegida a la doctora Cecilia, a Zully Rolón, no es casual. Es justamente el intento de desalentar la participación de las mujeres en la toma de decisión política, que es muy importante la visión de una mujer. Y en el caso del Parlamento, en el contexto, digamos, tanto de parlamentos como de concejalías municipales y departamentales, el objetivo es que no participemos hoy de elecciones.
porque es todo muy difícil. Llegar al Congreso cuesta muchísimo. Cuesta tiempo, cuesta recursos, cuesta sueños, cuesta ambiciones, y sin embargo, de un plumazo ellos pueden sencillamente elaborar un marco estratégico que no solamente incluyó, en mi caso particular, 4 horas y 21 minutos, que fue lo que duró esa sesión de destitución en pleno receso parlamentario, sino que hoy estamos en condiciones de decir de que acá hubo todo un esquema que operó en distintos niveles. Se crea una conversación artificial, 25.680 perfiles falsos y bots pagados por el cartismo días previos antes de mi pérdida de investidura, 2.600% aumenta. Hoy, en esa época, en redes sociales, la mención que se hace con el hashtag Fuera Katia. Eso posteriormente es utilizado por los medios de Cartes. Ellos alzan esa conversación artificial tanto en sus programas de televisión como en su diario, y eso se utiliza después como fundamento de la causal del libelo acusatorio. Lo más grave, la instrumentación de 2 instituciones públicas, la Fiscalía General del Estado, que utiliza un titular del diario La Nación para abrir la investigación penal por supuestos hechos de corrupción en el momento oportuno, de oficio, Cecilia, y vos sabés que eso no es fácil. Sí. Entonces eso también usan los cartistas. Y el Contralor General de la República, a quien poco hacemos alusión. Responsabilidad de él haber firmado el comisionamiento junto con el presidente del Congreso, y él mismo dice que ese nombramiento tiene visos de ilegalidad. Pero la procesada soy yo y no quienes firmaron el comisionamiento supuestamente irregular, que también utilizan para la causal de destitución. Todas cayeron hoy, pero ¿quién repone el daño que ocasionaron? Y la Corte está totalmente invisible, cómplice de este esquema digamos, de violencia política claramente determinada, y eso es lo grave. Yo quería no solamente remitirme a esto que, bueno, está en la Corte, digamos, son procesos judiciales, sino lo que no se ve. Mucha gente que en su momento se convirtió en un problema para el cartismo porque hizo su trabajo, me dicen que hoy ni siquiera pueden conseguir empleo. Así es. Eso es cierto. A mí me pasó al volver. Yo me fui a contrataciones públicas a hablar por una protesta, y después mi cliente o mi ex cliente, a través de una tercera persona, porque le dijeron que le iban a pinchar el teléfono porque hablaba conmigo, me hizo decir que le llamaron y le dijeron que le iban a ayudar en su caso porque tenía que cambiar de abogado. Así. Y eso le pasa a mis colegas, colegas abogados que están hoy procesados en la causa conocida como la de la filtración. Las demás, a ellos les pasa con un poco más de fuerza, porque ellos hay consultorías o hay trabajos vinculados al área de la que ellos son expertos, y reciben llamados donde se les dice que está todo muy bien, pero que a ellos no se les va a poder contratar porque tienen miedo. La gente tiene miedo de tener problemas, o reciben directamente llamados y le dicen a Carlos, a René, no, a ellos no. Ponle a otra persona y nosotros te ayudamos, pero ellos no. Y este amedrentamiento, Katia, funciona, es decir, los que quedaron, que tendrían que hacer oposición, o los que tienen que organizar, digamos, la disidencia o la oposición o lo que fuere, ¿están como, digamos, de capas caídas? ¿Hay miedo? Hay mucho miedo y hay mucha autocensura, sobre todo porque las elecciones del 2028 están muy lejos todavía. Y nosotros tenemos una política muy primitiva todavía, que se circunscribe al ámbito electoral. Entonces siempre los cálculos son electorales. Y los cálculos son, ¿vale la pena hacer resistencia? ¿Tengo o no tengo techo de vidrio? Van a encontrar un mensaje donde yo estoy pidiendo el favor en algún teléfono de alguno de los ministros, de algo. Entonces hay una autocensura en la oposición. Y eso se siente, salvo honrosas excepciones que confirman la regla, y vale la pena destacar, ¿verdad? Hoy se están jugando el pellejo Esperanza Martínez, Rafael Filisola, Ignacio Iramay, Raúl Benítez, por citar solamente algunos de los que realmente están en la mira
del cartismo, ya hoy con algunos indicios de que en redes sociales están haciendo lo mismo que hicieron conmigo, ¿verdad? Inventando o tratando de llevar, digamos, noticias falsas, porque esta campaña de desinformación, digamos, va a ser fuertemente utilizada por el cartismo. Es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Mucho más allá del juego anecdótico, porque anécdotas existen muchísimas, algunos problemas del Estado, de la democracia en general en el mundo, ¿verdad? Que es complejo, es fluido, es desigual. Entonces, activar los mecanismos de contrapeso y de control, pero no dentro del esquema tradicional, Luis. Antes ese mecanismo o ese sistema de contrapesos estaba determinado por el Poder Legislativo y Judicial en el caso de que el Ejecutivo se exceda y viceversa, digamos, era, digamos, dentro de la institucionalidad. Hoy tenemos que buscar, y de hecho hay doctrina ya ampliada, que incluye a organismos de derechos humanos, a las redes de la sociedad civil, a los movimientos populares, al periodismo de investigación, que tienen que activarse como, digamos, instituciones de contrapeso ante este avance autoritario. ¿Para qué? Para controlar la extensión y los excesos del poder y para equilibrar la distribución hoy de fuerzas y volver a determinar que la democracia no puede desenfocarse de su fin último, que es construir políticas públicas a favor del pueblo. Paraguay está mal, Luis. Cecilia va a profundizar en el tema de corrupción, así es que yo no le voy a spoilear, pero yo voy a hablar un poco de 4 categorías de deterioro democrático que han sido medidas. Representación, ¿cuáles son los declives que vemos en el Paraguay? Las elecciones creíbles que hoy no se dan, cada vez están más en entredicho, y un parlamento eficaz. ¿Tenemos o no tenemos un parlamento eficaz? Estamos aplazados en la categoría de representación. Estado de Derecho, ¿cómo se mide? Con la independencia judicial y con la integridad y seguridad personal. Los derechos, tenemos libertad de expresión, libertad de asociación y asamblea, participación, oportunidad, debate y diálogo. ¿Cuáles son los factores que inciden para este declive? El crimen organizado, la desinformación y la captura del Estado por parte de un grupo político que quiere mantener sus negocios. Los une, digamos, negocios, y hoy yo le decía a Cecilia antes de entrar, hay que dejar de decir que Santiago Peña está capturado por el cartismo, porque eso es mentira, Luis. Santiago Peña tiene independencia, tiene pienso, tiene autonomía y le une a Horacio Cartes, por eso no se van a separar los negocios financieros. Entonces acá hay mucho más que dejar de estar poniéndole en una posición de salvoconducto a Peña. Peña es responsable del deterioro democrático en la República del Paraguay. Sobre el tema de ella hablaba de la corrupción, y yo vinculo esto con el tema del intento de hackeo de tu teléfono. Sí. Contame cómo fue eso. Yo recibí una llamada con un supuesto número de Estados Unidos, como justamente por haber trabajado en Washington pensé que era alguien conocido, atendí y nadie me habló, o sea, no hablaba nadie del otro lado, entonces corté. Y inmediatamente cuando entré al WhatsApp ya me aparece que tenía que introducir un código que no es el de la verificación de 2 pasos. Y automáticamente apagué mi teléfono y empecé a usar otro teléfono para tratar de hablar con alguien que finalmente el comandante me derivó con el comisario Alarcón, que es de cibercrimen, y me dijo que cómo yo podía probar con un algoritmo para saber si mi teléfono se llegó a hackear o de alguna manera o quedó en el intento. Y bueno, después hice la denuncia, de hecho que el delito informático está investigando. Yo me niego a decir que esto es natural, normal, que le pasa a todo el mundo y que esto es parte de las estadísticas, ni que yo soy demasiado penení, por eso hice un escándalo, porque dijeron eso también con esto. Porque ocurre justo en la semana en la cual se advierte, porque el ministro del Interior, Riera, le advirtió a Khalil Rashid que no le podía quitar a la doctora Zully Rolón por una cuestión legal su custodia. Él estaba como abogada de... Sí, hay que él lo hace igual y ahí asumimos con Zully la defensa y el pedido de que se le reponga por lo que dice la ley. Pero esto pues era necesario o no, porque ella estuvo más de 24 horas sin ningún tipo de custodio y empezar a hablar si está fundamentado, si tiene o no tiene, que no tenía reporte de denuncia por amenazas y distintos tipos de
circunstancias que pongan en riesgo su vida. Era absolutamente innecesario. El objetivo era humillarle. El objetivo era ponerle a ella en una posición de decir, vos ahora estás afuera y nosotros somos los que mandamos y nosotros decidimos si te queremos poner, y como dijo el ministro, si le hacemos el favorazo, como él le pidió a Enrique Riera, que fue quien al final con el comandante de la policía acuden a salvar la situación que genera Khalil Rachid. Entonces, ese contexto y el contexto de lo que vivió Suyi, porque muchos hemos sido testigos, y si había que judicializarlo íbamos a hacer, del tipo de amenazas que ella recibió, que no reciben los hombres. Dudo mucho que a los hombres se les envíe videos de violaciones y se les muestre partes íntimas diciéndole que se le va a hacer comer eso y que su guardia no le va a salvar. Entonces, eso pasó ella y pasó muy mal durante ultranza. Ese tipo de amenazas eran las que ella recibía, a diferencia de, en general, la de recibir amenazas de muerte o poner solamente la vida en riesgo, porque si una es violada también la vida está en riesgo, pero ella recibía amenazas de violación. Entonces, todo ese contexto, necesitar exponer es humillarle, y doblemente humillarle, porque las mujeres, igual que los hombres mismos, tienen miedo. El que dice que no tiene miedo, miente. Ahora, que vos sigas trabajando a pesar de tu miedo es otra cosa. Pero acá hay mucho miedo en muchos sentidos, en muchos ámbitos, en la intimidad del teléfono. Y en mi teléfono tiene conversación privilegiada porque yo soy abogada. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿O quieren evitar que yo siga tomando el tipo de casos que tengo? ¿O qué quieren saber de lo que Suyi sabe, del caso Pechi o del caso mismo? Porque no nos olvidemos que el caso de las filtraciones son informes de CEPRELAB, y los funcionarios que elaboraron ese informe y que hicieron esas investigaciones son los que hoy están procesados, y las investigaciones que ellos realizaron siguen en total impunidad y la gente libre. Pues me quedo sin tiempo. Katia, no dejas la política. Yo me tomo este año sabático, Luis, ¿verdad? Nosotros estamos en un año donde creo que la resistencia es fundamental, por eso es muy difícil, como contó Cecilia, reinsertarse en el mercado laboral. Yo estoy aprendiendo también a vivir de mantenida, Luis, y no es fácil. No es fácil. Yo trabajo desde que soy muy joven y me cuesta hasta hablar de esto, ¿verdad? Porque la verdad es que esta gente quiere tu silencio, quiere tu humillación, quiere aniquilarte, quiere humillarte. Y ese Paraguay que realmente soñamos algunos de los que entramos en política por verdadera vocación, hoy parece inalcanzable. Así que hoy hacemos un llamado a la resistencia, a la lucha. Nosotros vamos a seguir colaborando desde el lugar en donde estemos. Y esa es todavía una respuesta que yo misma me tengo que dar internamente, y seguramente que se va a develar en el curso de los meses si continuamos, si es que vemos para ayudar desde otro lado. Vale la pena volver a una elección para que estos talimanes políticos vuelvan a echarnos en menos de un año. Esas son las respuestas. Y si no hay una sacudida real de la oposición que busca una unidad programática para convertirse en una alternativa con un proyecto de poder, no funcional a lo que siempre criticamos, entonces por supuesto que vamos a continuar. Y si no, seguramente que nos recolocaremos en otro lugar, pero la lucha y la resistencia va a continuar incólume. En la semana se dieron a conocer primero, la prensa dio a conocer los nombres de algunos bachilleres que estaban siendo contratados en el Senado con salarios de entre 4.500.000 guaraníes y 5 millones de guaraníes. Los nuevos contratados, ya bajo la administración del senador Bachi Núñez. Después de esto, el legislador se vio obligado a dar a conocer ya no solamente esto, sino el número completo. Contó que en lo poco que lleva en la administración ya suscribió los contratos de 455 personas. Cerca del 20% son todas personas que por primera vez están siendo contratadas. El grueso son bachilleres. ¿Qué es lo grave de esto? Obviamente uno puede hacer números y escandalizarse. Esto va a costar más o menos por mes unos 2.300 millones de guaraníes. Si querés ponerle algún dato para que veas lo grave que es, podés plantearte que con eso vos comprás 10.000 dosis de insulina por mes
para toda la gente que padece algún tipo de diabetes. Pero la cosa es más grave, porque lo que hace Bachi Núñez y toda esta gente miserable del Congreso es establecer reglas no escritas para todos los que hoy están terminando la secundaria. La pregunta es muy simple. ¿Qué joven en Paraguay va a querer asumir el sacrificio de estudiar 6 o 12 años para terminar una carrera de medicina o de ingeniería con una especialización, si después con suerte, en el caso de un médico, va a conseguir un vínculo por el que le van a pagar más o menos 6 millones de guaraníes? Lo mismo que va a estar ganando el bachiller, el que apenas terminó la secundaria y cuyo único mérito es haber estado en una seccional haciendo hurras, garantizando algún vínculo con algún presidente de seccional o con algún diputado que se fue a pedir su nombramiento para un cargo que a nosotros los contribuyentes nos sirve para un carajo. Si hoy echamos a los 455, no va a pasar nada. El país no se va a paralizar, las leyes van a seguir siendo exactamente las mismas, porque no necesitamos ni uno solo de esos cargos. Esos cargos son el pago para los operadores políticos. Es solamente para mantener la clientela de estos hijos de su madre que están en el Parlamento. Y el caradura de Bachi Núñez habla de cargos de confianza. Miente, miente. La ley establece claramente que es un cargo de confianza y esos no son cargos de confianza, es prebenda política. Y no es solamente el costo, repito, lo que hacen es destruir el país, porque las reglas de juego son estas: chupale las medias a un presidente de seccional, hace hurras y apenas termine la secundaria conseguís un salario. Si te rompes el lomo, si estudias, lo tuyo es, con suerte, conseguir algún vínculo, con suerte conseguir un trabajo. Destruyen al país. No es solamente que están repartiendo lisonjas entre sus operadores políticos, destruyen el país. Esto es políticamente incorrecto. Gracias, que tengan un feliz resto de jornada.